Vamos a definir límite de una función de dos variables. En primera instancia vamos a definir cuando el límite es finito. Concentrémonos inicialmente en esta figura. Vemos la gráfica de una función, ¿sí?, que es una superficie, lo que está en color amarillo. Y en el plano XY, que es donde se ubica el conjunto de definición, tenemos un punto x0 y 0. Sobre ese punto definimos un entorno o disco, también llamado disco, de radio delta. El límite de esta función en este punto será igual a L, que en este caso coincide con el valor de la función en este punto, si se cumple lo siguiente, y ahí vamos a analizar la definición. Primero lo hacemos gráficamente. La definición dice que todo punto que pertenezca a este disco, excepto quizás el mismo punto donde puede o no estar definida la función, ¿sí? Entonces vuelvo a decir, todo punto que pertenezca a este disco verifica que el valor de la función en ese punto, acá se eligió 1, x1 y 1, el valor de la función en ese punto se ubica en este rango entre L más epsilon y L menos epsilon. Si yo achico o agrando el radio de este entorno o disco, lo que va a suceder es que este epsilon se va a modificar, va a ser más pequeño o más grande de acuerdo al radio que elijamos para el delta. El cilindro que estamos viendo en la gráfica en azul es un corte que se le hace a la superficie utilizando este círculo del conjunto de definición, ¿sí? Es un corte que hacemos a la superficie y la altura de este cilindro es justamente la altura definida por L menos epsilon y L más epsilon. Entonces lo que quiere decir es que si yo tomo un punto de acá, de este disco, nunca me va a pasar que se salga de este cilindro. Siempre el valor de la función va a caer acá adentro, ¿sí? Porque va a estar comprendido entre estos dos topes, digamos. Cuando eso sucede, entonces existe el límite. Vamos a ver algebraicamente la definición. Dice, sea f una función de dos variables definida en un disco abierto centrado en x0 y 0, excepto posiblemente en x0 y 0, donde dijimos que en este punto puede o no estar definida la función, y sea L un número real. Entonces, el límite de la función cuando xy tiende a este punto es igual a L si y solo si. Y ahí viene la parte algebraica de lo que estábamos diciendo. Para cada epsilon positivo que yo defina, y ahí viene la cuestión, yo puedo modificar este epsilon y hacerlo tan chiquito como yo quiera, y voy a poder encontrar un delta donde se verifica todo lo que explicamos. Y es lo que dice acá. Para cada epsilon mayor a 0, existe un delta positivo tal que, y ahí viene, lo voy a leer así, siempre que el punto pertenezca al disco, y eso está dicho acá, la distancia entre el punto x0 y 0 y el punto xy se define con esta fórmula, la fórmula de la distancia entre dos puntos. Es un número positivo porque es una distancia y es menor a delta porque está dentro del disco, ¿sí? Esto que está acá está explicando o está diciendo que el punto xy genérico que yo elijo está dentro del disco. Siempre que el punto está dentro del disco, la distancia entre el valor de la función de ese punto y el L, el límite, es menor que epsilon. La distancia entre dos números reales es el valor absoluto de la diferencia. Entonces, si yo achico este epsilon, voy a encontrar un delta más pequeño donde se verifica eso, que cualquier punto del disco, el valor de la función va a estar comprendido dentro de este cilindro, si quieren, o dentro de este rango L más de epsilon y L menos epsilon, ¿sí? Esto que estamos viendo acá es la definición en forma formal, valga la redundancia.
no es como en muchas situaciones del cálculo, las definiciones nos sirven para definir conceptos, pero quizás después no nos sirvan para calcular, para hacer cálculos de límites. Así que esto es solamente a nivel teórico, después para el cálculo no lo vamos a utilizar. Vamos ahora a definir cuando el límite de una función de dos variables es infinito, ¿sí? Porque en el caso anterior el límite es igual a L, un número finito. Vamos a ver ahora cuando el límite es infinito. Acá lo tenemos en un gráfico y vamos a estudiar el límite en 0, 0. ¿Qué pasa en este gráfico, en esta función? Yo observo que cuando x se acerca al origen, en el plano xy, los valores de la función se hacen cada vez más grandes. Acá parece que la función termina, pero en realidad continúa. Es una cuestión de que tenemos que hacer un recorte, ¿no?, para hacer el gráfico. Pero esto, imaginen que continúa, ¿sí? A medida que me voy acercando cada vez más al origen, los valores de la función son cada vez más grandes. Esta es la gráfica de la función que vemos acá. 1 sobre x cuadrado más y cuadrado. Fíjense que si yo calculo, reemplazo el valor 0, 0 en la fórmula de la función, me queda 1 sobre 0. Y cuando yo divido un número por algo que tiende a 0, eso va a tender a infinito. ¿Sí? A continuación vamos a ver más detalles sobre esto. Bueno, este es un ejemplo donde el límite da infinito y no da un número. Pero vamos a ver la definición. La definición dice que el límite de una función de dos variables, cuando xy tiende a x0 y 0, es igual a infinito si para todo k es un número real que lo definimos acá, es un valor de z, ¿sí? Para todo k que yo elija, y ese es un valor arbitrario, va a existir un delta k positivo, lo llamo delta k porque es un número que depende de k. Y este delta es el radio del disco, ¿sí?, del entorno del punto. Entonces, para todo k que yo elija, voy a encontrar un entorno tal que para todo punto que pertenezca a ese entorno, de centro en el origen en este caso y de radio el que se haya determinado, se cumple que el valor de la función en los puntos de ese disco es mayor que k. A ver si lo vemos en el gráfico. Yo me paro en el origen y defino un k por acá. Supónganse k igual a 4, que es este número de acá. Si yo me paro en este k, el entorno que voy a elegir podrá ser quizás este. Y todos los puntos que están adentro de ese entorno, el valor de la función va a superar el valor 4 que yo fijé acá. Ahora, si en lugar de k igual a 4 tomo un k mayor, k igual a 20, voy a encontrar un delta también que sea seguramente más pequeño, tal que todos los puntos que estén adentro de ese disco de radio delta, el valor de la función sea superior a ese k nuevo que yo elegí, k igual a 20, ¿sí? Voy a encontrar un disquito acá más pequeño y todos los valores dentro de todos los xy dentro de ese disco, el valor de la función va a superar ese 20. Y todavía, si sigo modificando ese valor de k, seguiré encontrando nuevos delta que verifican esta definición. Vuelvo a decir lo mismo, esto es algo conceptual, no lo utilizamos luego para los cálculos. Análogamente, el límite es igual a menos infinito si para todo k, ahora toda la definición es igual, pero la única diferencia ahora es acá es un menor. Donde acá decía mayor, ahora acá dice menor. Porque si el límite es menos infinito, imagínense esta gráfica invertida, entonces la función es cada vez más chica y el k lo voy a elegir por acá abajo. Y el valor de la función que yo busco es que sea más chico que ese k. Por eso el valor de la función acá dice menor que k. Pero el resto es análogo a la definición anterior. Vamos entonces ahora sí a pasar al cálculo de límites. Y vamos a decir antes de empezar que para calcular límites en funciones de varias variables se aplican todas las reglas que conocemos para el cálculo de límites en funciones de una variable. Por ejemplo, cuando tenemos la función es una suma o resta de funciones, calculamos el límite en cada uno de los términos y luego sumamos o restamos los resultados. Cuando tengo una constante multiplicando por una función, el límite va a ser igual a la constante multiplicado por el límite de la función.
Lo mismo pasa con un producto, el límite de un producto es el producto de los límites, y así en distintas operaciones. Por ejemplo, vamos a calcularlo acá. Calculo el límite de este primer término, que está formado solo por x cuadrado, y la x veo que tiende a 1. Bueno, este término va a tender a 1, porque 1 al cuadrado es 1. El segundo término, como la y tiende a 0, el segundo término va a tender a 0. Y el tercer término, seno de 0 es 0, 2 por 0, 0, también tiende a 0. Entonces, como resultado, este término tiende a 1, este a 0 y este a 0, hago la cuenta y me termina dando 1. Veamos este otro ejemplo, donde aparece un cociente. El límite de un cociente es el cociente de los límites. Aplico el límite al numerador, que me da 2 por menos 1 por 3 menos 6, y límite al denominador, que es menos 1 más 3, 2. Hago la cuenta luego, menos 6 sobre 2, menos 3. Calculo entonces el límite al numerador, al denominador y luego resuelvo. La cosa se empieza a complicar cuando aparecen resultados con cuentas que no puedo realizar en los reales. Acá, en el caso anterior, pudimos hacer menos 6 dividido 2. Pero en este ejemplo, el numerador es una constante, el límite de una constante es la misma constante, o sea que el numerador tiende a 1 y el denominador tiende a 0. 1 dividido 0 no es una cuenta que podamos hacer en los números reales. Pero sí hay una operación simbólica, hay una regla, hay un teorema que me dice que si yo tengo un número que tiende a algo finito dividido por algo que tiende a 0, eso va a tender a infinito. Fíjense que yo acá puse 0 más. ¿Y por qué eso es importante? Porque cuando el denominador tiende a 0, es importante determinar con qué signo tiende a 0. ¿Por qué? Luego yo tengo que aplicar la regla de signos. No es lo mismo que el denominador tiende a 0 por valores negativos que si tiende a 0 por valores positivos, porque entonces la cuenta va a ser más por más o más por menos y me va a cambiar el signo del resultado. Puede llegar a ser infinito o menos infinito. Acá como tengo positivo el numerador y positivo el denominador, va a ser positivo el infinito. ¿Por qué es un 0 más? Y bueno, porque esto tiende a 0, 0 al cuadrado, o sea, cuando x se acerca a 0, como es un cuadrado, van a acercarse a 0 por valores positivos, y lo mismo la y. Cuando y tiende a 0, como es y al cuadrado, va a tender a 0 por valores positivos, y la suma de dos números positivos va a ser un positivo. ¿Qué pasa en este otro ejemplo? Límite cuando x tiende a menos 1, 0 de esta función. El numerador, cuando le aplico el límite, tiende a menos 1. Y el denominador tiende a 0 también, como en el caso anterior, y es un 0 más, ¿sí? Porque de vuelta es al cuadrado. Entonces tengo menos 1 sobre 0 más, aplico la regla de signos y esto me da menos infinito. ¿Sí? Siempre hay que aplicar la regla de signos y hay que determinar el signo del denominador cuando éste tiende a 0. Esto que vemos acá son operaciones simbólicas, ¿sí? Por ejemplo, esto que escribí acá, ¿no? Porque no es una cuenta entre reales. 1 dividido 0 no es una cuenta entre reales que se pueda resolver. Lo mismo esto que está acá, 0 elevado al infinito. Esto no es una cuenta entre reales. Pero esto que me dice que si una función tiende a 0 en la base y tiende a infinito el exponente, todo esto, toda la función va a tender a 0. Esta regla que me dice, si un cociente, el numerador tiende a un número y el denominador tiende a infinito, ya sea positivo o negativo, el cociente va a tender a 0. Eso es lo que me dice esta regla. Es una operación simbólica porque no es una operación entre números, sino que es una regla para el cálculo de límites. Otro ejemplo más, si yo tengo algo que tiende a 0 en la base y tiende a un número en el exponente, siendo este un número negativo, esta cuenta, este resultado de este límite va a terminar siendo infinito. Porque al ser negativo el exponente va a pasar el 0 al denominador y va a ser la situación que teníamos acá, ¿no? De un 0 en el denominador. Bueno, vamos a ver este otro ejemplo. Si aplico el límite en la parte de arriba, en el numerador, 5 por 0 es 0. Y en el denominador, 2 por 0, 0, 0 por 2, 0, 0 sobre 0. Apareció una operación entre
0 sobre 0 que no se puede resolver y no es una operación simbólica 0 sobre 0, sino que es una forma indeterminada. Recordemos que las formas indeterminadas son 7. Infinito menos infinito, 0 por infinito positivo o negativo, las dos formas del cociente, 0 sobre 0 infinito sobre infinito, con sus variantes de signos, 1 elevado a la más o menos infinito, infinito a la 0 y 0 a la 0. Estas formas indeterminadas significa que no hay una regla por detrás que me diga el resultado de esta operación. Yo acá siempre que tengo 0 a la infinito va a dar 0, siempre. Sea cual sea la función, si la base tiende a 0 y el exponente tiende a infinito, siempre esto va a tender a 0. Pero cuando estoy calculando límites y, por ejemplo, la base tiende a 0 y el exponente tiende a 0, no puedo decir a priori cuál va a ser el resultado, porque este puede ser cualquier cosa. Puede dar un número, puede dar infinito, puede dar 0, bueno, 0 es un número, pero puede dar cualquier número, quiero decir. ¿Sí? Es decir, cuando aparece esto al calcular límites, que es una forma indeterminada, no hay una regla que me diga cuál va a ser el resultado. Entonces, ¿qué hago cuando se presenta una forma indeterminada? Lo que tengo que hacer siempre es cambiar la expresión. La expresión de la función, la tengo que escribir de otra manera para lograr que la forma indeterminada desaparezca y podamos a continuación calcular el límite. Muchas veces a esto se lo llama salvar la indeterminación. ¿Sí? Entonces 0 sobre 0 es una forma indeterminada y hay que salvarla. Para eso vemos que en este denominador yo puedo sacar factor común x. Entonces, si saco factor común x en el denominador, puedo simplificar con la x del numerador y esta nueva función, que es equivalente a la anterior salvo en el punto en cuestión, puedo calcular el límite ahora y me queda 5 en el numerador, 2 menos 1, 1 en el denominador, 5 sobre 1, 5. Logramos calcular el límite. Vamos ahora a ver lo que sucede cuando el límite no existe. En funciones de una variable, las que estudiamos en cálculo, cuando estudiamos el límite de una función cuando x tiende a un punto, llamémosle x0, el límite existe cuando al acercarme por derecha o por izquierda, el valor de la función tiende al mismo valor, tiende al mismo número. Eso se llamaban los límites laterales. El límite por derecha es el límite de la función cuando x se acerca al punto por derecha, por este lado, y el límite por izquierda. Entonces dijimos, para que el límite exista, ambos deben ser iguales, los límites laterales. ¿Y qué pasaba si los límites laterales eran distintos? Bien, si sucedía eso, el límite de la función no existe. Ahora, en las funciones de varias variables, el punto donde calculamos límites ya no es un punto de R, sino que es un punto de R2. Ahora necesito el dominio, el conjunto de definición es el plano XY. Y el punto en donde voy a calcular el límite es un par ordenado, x0 y 0. Cuando el punto era un valor de R, yo me podía acercar por dos lugares, por derecha o por izquierda. Pero cuando se trata de un punto de R2, ¿por cuántos lugares me puedo acercar? Por infinitos lugares. Fíjense que acá solamente están marcados algunos caminos por los cuales acercarme al punto, pero existen infinitos caminos, ya sea radiales, por rectas, o por curvas, que me puedo acercar a este punto. Entonces, para que el límite exista, es necesario que por cualquier camino que yo me pueda acercar, el límite dé lo mismo. Acá eran dos, pero acá son infinitos. Entonces, si yo quiero probar que un límite existe, no puedo hacerlo a través del estudio de los caminos, porque eso requeriría estudiar infinitos caminos, que sería imposible. Entonces, si yo quiero probar que un límite existe, el trabajo es como lo hicimos antes, con cálculo de límites, aplicando las reglas para el cálculo de límites. Pero si yo quiero probar que un límite no existe, ahí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que encontrar al menos dos caminos por los cuales el límite da distinto. Si eso ocurre, entonces no existe el límite.
¿sí? Entonces, la cuestión para probar la no existencia de límites es ser hábil en encontrar cuáles son dos caminos por los cuales el límite da distinto. Si yo logro encontrar eso y probarlo, entonces podré probar que el límite no existe. El problema es que si yo empiezo a calcular por caminos, ahora vamos a ver qué significa esto de los caminos, pero si yo calculo por un camino y me da un número, por otro camino y me da el mismo número y así, y sigo y voy por 15 caminos y me da siempre el mismo número, no puedo probar nada. Porque 15 caminos no son nada si son infinitos. No puedo probar los infinitos caminos. Bien, entonces recuerden, estudio de límites a lo largo de los caminos es para probar que el límite no existe y solo me sirve si logro encontrar dos caminos por los cuales el límite da distinto, ¿sí? El éxito de esto es encontrar eso, dos caminos por los cuales el límite no existe, y entonces ahí hemos demostrado que el límite no existe. Veamos entonces algunos ejemplos y para eso vamos a definir lo que son los límites iterados. Tenemos acá entonces una función y me piden el límite cuando x y tiende a 0, 0. Fíjense que si yo calculo el límite en el numerador y en el denominador, me queda la forma indeterminada 0 sobre 0. Y acá no hay nada algebraico que yo pueda hacer para que desaparezca esta indeterminación. Entonces sospecho que puede ser que el límite no exista. Y para eso lo que vamos a hacer son los llamados límites iterados, que consisten en dejar fija una variable y calcular el límite de la otra cuando una de ellas tiende al valor indicado, y luego el límite de la variable que había dejado fija en el primer paso. A ver, veámoslo con un ejemplo. Acá, por ejemplo, se hizo primero, este es el punto genérico XY, y acá se está haciendo como primer paso que la y tienda a 0. Fíjense que acá los puntos que están sobre esta línea, el valor de x está fijo, ¿sí?, en todos estos puntos. Y el valor de y se está acercando a 0. Es lo que se va a hacer acá. Dentro de este paréntesis, a la función se considera la x constante y se hace tender a la y a 0. Una vez que se resuelva ese límite, fíjense que si la y tiende a 0, me queda 2x sobre x, esto que está acá. Una vez que hice eso, que la y tiende a 0, como último paso hago que la x tienda a 0, ¿sí? Entonces, una vez que yo hice esto, ahora sí me termino de acercar al origen, que es a donde tengo que acercarme, pero con la x. Ahora sí, la y se queda fija y la x se va a mover hacia 0. Entonces, una vez que hice el primer límite, la y desapareció y ahora tengo que hacer que la x tienda a 0. Obviamente que antes de aplicar el límite a esta expresión voy a simplificar la x y me va a quedar la constante 2, y el límite de una constante es la misma constante. Así que este es uno de los límites iterados y me dio 2. ¿Por qué iterados? Porque itero primero una variable y después la otra. ¿Cuántos son los límites iterados? Son 2. Tengo que calcular el otro, que sería ahora al revés. Inicialmente dejo fija la variable y muevo la x, y ahora la x es la que varía y se acerca a 0. Entonces, inicialmente acá vemos en forma algebraica cómo hacemos que la x tienda a 0, y a la y la pensamos como constante. Si la x tiende a 0, esto se va y esto se va y me queda 3y sobre y. Es el resultado del primer límite. Una vez que hice eso, aplico el segundo límite, que es cuando la y tiende a 0. Ahora la x es fija, que ya desapareció en realidad en la expresión, y hacemos que la y tienda a 0. Lo mismo acá, antes de calcular el límite, simplifico la y me queda el límite de una constante que es la misma constante. Y acá hemos probado que por dos caminos obtuvimos valores diferentes. Eso significa que el límite de esta función en 0, 0 no existe. ¿Por qué? Porque encontramos dos caminos por los cuales obtuvimos valores diferentes. Entonces los límites iterados son 2
y consisten en dejar fija una variable y hacer mover la otra. Los planteamos así, ponemos la función, el límite cuando una variable tiende al punto, acá es a 0, 0, pero vean ustedes el punto que sea, primero una variable y después la otra, y luego invierto el orden de las variables. Vamos a ver un ejemplo más de límites iterados, en esta otra función, donde también hay un 0 sobre 0 que no se puede salvar. Entonces calculamos los límites iterados. Primero la y tiende a 0, y luego la x, y luego invierto el camino. Fíjense que acá cuando y tiende a 0, me queda 0 en el numerador sobre x cuadrado. 0 sobre x cuadrado antes de aplicar el límite, ¿sí? Antes de aplicar el límite digo 0 sobre cualquier número es 0. Entonces le termino aplicando el límite a 0. El límite de la constante 0 es igual a 0. Cuando hago el otro límite iterado, primero la x tiende a 0, me queda esta función, y acá lo mismo, 0 sobre cualquier cosa es 0, así que le termino aplicando el límite a la función 0, que me queda 0. Coinciden los límites iterados. ¿Significará que el límite exista? Veamos. Vamos ahora a usar otro camino, porque estos dos caminos que seguimos nos dio lo mismo. Recuerden que dijimos, si voy por 2 caminos, 3, 5, 15 caminos y me sigue dando lo mismo, no puedo afirmar nada. Tengo que seguir estudiando. ¿Y qué voy a estudiar? Otro camino. ¿Qué otro camino puedo hacer? Bueno, hay infinitos caminos. Voy a elegir uno sencillo. Voy a acercarme por la recta y igual x. Este es un camino posible. La recta que pasa por el origen. Me acerco entonces a través de esta recta, al punto 0, 0. Porque estoy haciendo que xy tienda a 0, 0. ¿Cómo hago para acercarme por un camino desde el punto de vista algebraico? Miren lo que voy a hacer. Como el camino es y igual a 0, en la expresión donde está la y igual a 0 no, perdón, y igual a x, en la función donde está la y pongo la x, porque son iguales. ¿Sí? En todos los puntos que están sobre esta recta, la y vale lo mismo que la x. Entonces la y la puedo reemplazar por la x en la fórmula. Si hago eso, reemplazo la y por la x, acomodo un poco algebraicamente, me queda x cuadrado arriba, 2x cuadrado abajo, simplifico y la función se convierte en la constante 1/2. Fíjense que cuando y es igual a x, ya no tiene sentido poner xy tiende a 0, 0, porque como son el mismo valor, ¿sí? Cuando y es igual a x, si la x tiende a 0, la y también tiende a 0. Entonces, como me quedé con solo la variable x, acá directamente pongo x tiende a 0, porque la y desapareció. Ahora, llegado a este punto donde me quedó una constante, le aplico el límite a la constante y me da la misma constante. Hemos encontrado entonces un camino que es a lo largo de esta recta, en el cual el límite me dio un valor distinto a los valores que habíamos encontrado antes. Con esto hemos logrado probar que el límite de la función en 0, 0 no existe, porque logramos encontrar dos caminos por los cuales obtenemos valores diferentes. Como conclusión, los límites iterados solo sirven para probar que el límite no existe cuando obtenemos valores distintos. Si los límites, acá debería decir iterados, coinciden, no puedo afirmar nada. Tengo que estudiar por otro camino. Recuerden que acá hay un error y debe decir iterados.